Hola, mi nombre es María Fernanda Neri Reyes y estudio la carrera de Informática Administrativa. En este video es de técnicas de detección y prevención en seguridad y protección de los sistemas operativos. Es la de tomar todos los recursos físicos de un sistema de cómputo, brindándolos de manera virtual. Esto es lograr por medio de una abstracción de hardware. El sistema operativo es aquel que proporciona los programas, los cuales tienen como función principal ayudar en el funcionamiento y el desarrollo de las labores de computador, así como también le dice a las computadoras cómo usar sus propias componentes. Directrices y mecanismos de seguridad. Con este sistema informático, con el fin de asegurar la integridad y la información contenida con él, se precisa describe las directrices necesarias y los mecanismos capaces para satisfacerlas para lograr dicho fin. Dependiendo de los mecanismos utilizados de su gran de efectividad, se puede hablar de sistemas seguros e inseguros. En primer lugar, debemos imponerse ciertas características en el entorno donde se encuentra la instalación de los equipos con el fin de impedir el acceso a personas no autorizadas. En la actualidad, son muchas la variación que se producen en los sistemas informáticos, en general por acceso de personas no autorizadas que obtienen información confidencial, pudiendo incluso manipularla. Y por último, sería el aspecto que no debemos olvidar que evaluar el nivel de seguridad de una instalación dependerá fundamentalmente de la importancia de los datos y su grado de confidencialidad. La seguridad externa es un sistema de información. Todos los mecanismos de seguridad tienen que complementarse entre sí, de tal forma que una persona logra saltarse alguna de las protecciones, se encuentre con otra o que le hagan el camino difícil. Por eso hay seguridad física y seguridad de administración. En la seguridad física se engloba aquel mecanismo que impiden que los agentes físicos de la destrucción de la información existen en el sistema. Entre ellos podemos citar el fuego, humo, inundaciones, descargas eléctricas, campos magnéticos, acceso físico y personas como no muy buena intención, etcétera. En la seguridad de administración, englobar los mecanismos más usuales para omitir el acceso lógico de personas físicas al sistema. En la seguridad física se trata de eliminar los posibles peligros que originan los agentes físicos o las personas físicas de personas no autorizadas. Para ello podemos considerar los siguientes aspectos. Uno, protección contra desastres. Consta de elementos de prevención, detección y eliminación que actúan contra índices humanas, sobretensiones, fallos y el suministro de energía, etcétera. En protección contra intrusos, desde el punto de vista físico, es necesario establecer mecanismos que impiden el acceso físico de las personas no autorizadas a las instalaciones. Suelen llevarse a cabo mediante puertas de seguridad con apertura con clave o llaves especiales, identificación de personas por tarjetas de acceso o por reconocimiento de la voz o huella digital. La seguridad de administración comprende que aquellos mecanismos cuya misión es dar acceso lógico al sistema. Este acceso puede realizarse a través de un terminal de sistemas o bien desde otro sistema por medio de una red de comunicación o la que están conectados a ambos sistemas. En esta administración es protección de acceso. Se trata de mecanismos para el control de los intentos de entrada o acceso del sistema, de tal forma que permite la conexión cuando usuarios lo solicite y pase en el control correspondiente y rechace el intento en aquellas cosas en que la identificación del supuesto usuario no sea satisfactoria.
También están las palabras de acceso de identificador del usuario, que es el password. Para la identificación de usuario, la fórmula más extendida es pedirle su nombre al usuario, contraseña, correo, lo que tú quieras, y a continuación la palabra clave tal que el mecanismo accede al archivo correspondiente para encontrar los datos recibidos y aceptar o rechazar el intento. También el criptografía es un proceso de transformación que se aplica a unos datos para actuar su contenido y el proceso al que hay que someter la información para conseguir que sea secreto se conozca en el nombre de escritor o cifrado. La seguridad funcional engloba aspectos relativos al funcionamiento de sistemas, en la seguridad de las instalaciones que pueden tener, en eso de seguridad de la transmisión de datos. En la línea de transmisión de datos existen diversos problemas de seguridad debido a la fácilmente violable que se han dicho en líneas. Y también hay sistemas tolerantes o fallos. Se utiliza un sistema donde pueda perder información debido a un mal funcionamiento de ellos mismos. La seguridad interna son todos los mecanismos dirigidos a asegurar el sistema informático, siendo el propio sistema en el que controla chicos mecanismos. Se engloba en los que podemos denominar seguridad interna. La seguridad del procesador. La seguridad del procesador son los mecanismos de protección del procesador por varios ya estudiados que pasamos a enumerar como estados de protegidos de kernel o no protegidos. Reloj de hardware para evitar el bloqueo del accesador. La seguridad de la memoria. Se trata de mecanismos para evitar que un usuario acceda a la información de otra autorización, registro de límites y fronteras. La seguridad de archivos es la finalidad principal de los computadores, es la de tratamiento de la información que se almacena permanentemente en los archivos. Por eso es necesario tomar la correspondiente medida de seguridad que se deben enfocar desde los aspectos diferentes de la disponibilidad y la privacidad de los archivos. La seguridad se clasifica en externa, que protección contra el desastre y contra intrusos, y operacional. Básicamente determina qué acceso se permite a quién. Un sistema de seguridad debe cumplir con unos requisitos. Son tres, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Funciones de los sistemas operativos es aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización, protección, manejo de errores, control de recursos, contabilidad de recursos, secuencia de tareas, manejo de dispositivos, entrada y salida, interpretación de comandos. ¿Qué es una seguridad de datos? Es un aspecto esencial de TI en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo un ciclo de vida. Medidas de seguridad. Es física, SO, SGBD. En física comprende el control de quienes acceden al equipo, personal, determinación de personas que tienen acceso autorizado, DSO, técnicas que se establecen para proteger la seguridad del sistema operativo y utilización de las herramientas que facilite el SGBD. Seguridad física. La recomendación de seguridad física limita de forma escrita de acceso al servir físico y a los componentes de hardware. Por ejemplo, una sala de cerradas de acceso registrado por el hardware de servidor de base de datos o los dispositivos de red. La seguridad del sistema operativo se refiere a todas las medidas de seguridad tomadas para proteger un sistema operativo, desde el punto de vista de red, agujeros, etc. La seguridad de la base de datos. Una amenaza se refiere como a cualquier situación o suceso, intencionando
accidental que puede ofrecer adversamente a un sistema y consecuentemente a la organización. Las áreas de que puede presentarse una potencia amenazada son hardware, SGBD y software de aplicación, redes de comunicación, base de datos, como lo acabamos de mencionar, usuarios, programadores, administradores de base de datos. Grandes amenazas de seguridad en la base de datos. En este existen 5 tipos, que es privilegios excesivos y utilizados, abuso de privilegios, inyección por SQL, malware y spear phishing, auditoría débiles, que pues en auditorías débiles no recopilan registros de auditoría detallados, puede llegar a representar un riesgo muy serio para la organización en muchos niveles. Abuso de privilegios. Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios legítimos de base de datos por fines no autorizados, por ejemplo, sustraer información confidencial. Inyección de SQL es un ataque de este tipo puede dar acceso a cualquiera y sin ningún tipo de restricción o uso base de datos completa e incluso copia modificar la información. Los consejos para mantener seguras tus bases de datos es un riguroso control de acceso es el primer paso para obtener a los atacantes lejos de tu información. 2. Una vez identificados los datos sensibles y de la información confidencial, una buena práctica es utilizar algoritmos robustos para cifrar estos datos. 3. El mecanismo o anonimación de un proceso mediante el cual se crea una versión similar, manteniendo la misma estructura de la original, pero alterando los datos sensibles para permanecer protegidos. Y esto pues sería todo sobre las técnicas de detección y prevención de la materia, instalación y seguridad informática.